semana lo que ha habido son ataques precisamente de Estados Unidos contra centrales nucleares de Irán. Se han bombardeado 3 de ellas, ha sido un fin de semana muy intenso. Ahora Irán anuncia que va a responder y hoy queremos profundizar en este campo, en lo que dice la Iglesia del uso y de la proliferación del armamento nuclear. Bueno, pues para ello tenemos con nosotros ya a José María Benlloch, él es físico nuclear de partículas y también miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. José María, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí. En medio de los conflictos que estamos presenciando a nivel internacional, siempre tenemos la mirada puesta en esas centrales nucleares, en la posibilidad de utilizar esas armas nucleares. Bueno, la postura de la Iglesia es clara en este sentido, ¿no? Bueno, todos los pontífices que ha habido en la Iglesia a partir de la Segunda Guerra Mundial se han declarado en contra de las armas nucleares y de la proliferación de armas nucleares. En algún momento se ha, digamos, consentido como un mal menor pues el tener un cierto arsenal de armas nucleares como método de disuasión, pero Juan Pablo II lo dejó bastante claro que tenía que ser solamente de forma temporal para ir poco a poco reduciendo ese arsenal. Eso ha ocurrido así, se ha ido reduciendo ese arsenal durante unos años, pero ahora estamos en el proceso inverso, ¿no? Todos los pontífices, como digo, desde Pío XII, Juan XXIII, que vivió la crisis de los misiles de Cuba, siendo pontífice, pues se han declarado en contra del armamento nuclear. Francisco también recientemente incluso dijo que ya poseer armas nucleares es inmoral. También Benedicto XVI, es decir, todos. Pablo VI, todos han hecho declaraciones, por supuesto siempre a favor de la paz y desde luego pues que el tener armas nucleares pues no tiene ningún sentido. Yo destacaría que el pronunciamiento por escrito más claro viene de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que dice explícitamente, lo voy a leer, que toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios y la humanidad, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Pues resume un poquito la postura de la Iglesia. Obviamente hay que distinguir entre lo que son las armas nucleares, que hay de muchos tipos, y también pues el uso de la energía nuclear o incluso de la investigación sobre el núcleo atómico. Yo de hecho pues me dedico a usos médicos de la investigación nuclear, que son extraordinariamente útiles, se utilizan no solamente para el diagnóstico del cáncer, de la forma más eficiente que existe actualmente, tanto por la tomografía por emisión de positrones, como también por la resonancia magnética nuclear. Se ha quitado el nombre de nuclear, pero se refiere al núcleo atómico. Y además también estos radiofármacos para la terapia, que han demostrado ser extraordinariamente eficientes para la curación, por ejemplo, del cáncer de próstata. Es decir, que el conocimiento en sí no es malo, sino todo lo contrario, y esto ocurre desde los inicios de la humanidad. Todo depende de la utilización que se haga de los mismos, ¿no? Se puede utilizar para armas de destrucción masiva o se puede utilizar para el uso pacífico, ¿no? Hubo una corriente después de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Atoms for Peace, átomos para la paz, y bueno, pues en eso estamos y eso es lo que hay que potenciar, pero por desgracia pues no se ha conseguido controlar y disminuir sobre todo el armamento nuclear. José María, porque hacíamos esa distinción efectivamente entre el uso de la energía nuclear para multitud de campos y el uso para las armas. La Iglesia también, el Papa Francisco, insistía en que debe utilizarse siempre y cuando la seguridad esté garantizada. En el resto de cosas que no son armas nucleares, evidentemente esa seguridad existe.
Claro, por supuesto. Y además es muy fácil distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, para el uso de la energía nuclear, pues hace falta tan solo un enriquecimiento del uranio de aproximadamente un 3%, un 4%, mientras que para utilizar una bomba necesitas un enriquecimiento de uranio 235 muy superior, del orden por encima del 90%, ¿no? Entonces es muy fácil distinguir entre una cosa y la otra, ¿no? Claro. Incluso se puede producir energía nuclear. Yo he tenido algún colaborador en Ginebra y también un premio Nobel que era director del CERN cuando yo estaba estudiando allí, Carlo Rubbia, que introdujo una forma de energía nuclear que está todo controlado por un acelerador, es decir, ni siquiera existe el riesgo de que se produzca un descontrol de la reacción, nunca en cualquier caso una bomba, pero ni siquiera un descontrol de la reacción, que es el amplificador de energía. Esto, por desgracia, no se ha profundizado demasiado, aunque hay alguna empresa que está invirtiendo en esta dirección. Esto tendría la ventaja, además, no solamente de parar la reacción cuando uno quiere, porque simplemente le da el off al acelerador y se para inmediatamente la reacción, sino que además incineraría o quemaría todos los residuos radiactivos y los haría residuos radiactivos de vida media pequeña, Sí. con lo cual, y además evitaría la proliferación nuclear porque no se produciría plutonio, que es lo que pasó en Chernobyl, que eran instalaciones en las que en realidad lo que se estaba produciendo era plutonio, era reactores para investigación militar, y por eso se les fue de las manos, ¿no? José María, le pregunta también mi compañero Santi. Buenas tardes, José María. ¿Cree que la Iglesia podría hacer algo por evitar esta escalada de armamentística, además de seguir insistiendo en que no se debe de hacer? Y luego, ¿cree que es factible que los países lleguen a ese desarme? Bien, la primera pregunta, creo que el Papa León XIV ya lo está haciendo, está insistiendo mucho en la vía diplomática, se está incluso ofreciendo como mediador. No puede hacer mucho más la Iglesia, porque la Iglesia no controla a los países, obviamente, sino simplemente pues les da consejos sobre lo que deberían hacer. Y por otro lado, pues la segunda pregunta, a ver, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. Si cree que es posible que se logre ese desarme por parte de los países. Sí. Bueno, durante un tiempo parecía que era así, que se estaba controlando el arsenal y se estaba reduciendo poco a poco, pero por desgracia ahora mismo está ocurriendo todo lo contrario. Los países se están armando cada vez más y además con armas nucleares. Lo está haciendo China especialmente, está produciendo muchas armas nucleares. Todavía no tiene ni mucho menos el arsenal que tiene Rusia y Estados Unidos, pero va en camino de tener un arsenal extraordinariamente grande, ¿no? Bueno, pues es una pena porque, como muy bien dice la Constitución Gaudium et Spes, pues estas armas que trenden a la destrucción, en este caso no solamente de ciudades y sus habitantes, sino puede ser que del planeta entero, porque esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se empiezan a lanzar muchas bombas nucleares muy potentes, lo que se produce es en las capas altas de la atmósfera una capa de hollín que evita que llegue la luz solar a la Tierra y se forma lo que se llama el invierno nuclear. Es decir, al no llegar la luz a la Tierra, pues desaparecen los cultivos, desaparecen los animales, no existe comida
y obviamente pues todos los seres fallecen, ¿no? Claro, que las Esto es- consecuencias no es simplemente, como estamos explicando, ese bombardeo o algo en ese momento, sino todo lo que trae. Le pregunta también José María, mi compañero José. José María, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí explicando también esto, que es un campo difícil. Yo le quiero preguntar, o si nos puede andar un poquito en los usos beneficiosos que los tiene, ¿no? De la energía nuclear. Usted ha hablado de la medicina, también creo que en la agricultura, el medio ambiente, pero también le quiero preguntar si esto es realista o compatible con la no proliferación en el ámbito de la guerra, porque claro, si utilizamos todo esta tecnología, ¿no? Y esta energía para usos beneficiosos, siempre habrá quien tenga la tentación de utilizarla para la guerra. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso ocurre en todos los ámbitos, ocurre también en la química. Por ejemplo, la química utiliza las fuerzas electromagnéticas y bueno, pues la química también se puede utilizar para el bien o para el mal. También hay pues armas de destrucción masiva de origen químico. Claro. Es decir, que esto no ocurre solamente en el ámbito nuclear. Es muy fácil distinguir entre unas investigaciones y otras. Nosotros, en nuestro instituto, que nos dedicamos al uso pacífico, entre otras cosas, de la energía nuclear, del núcleo atómico, pues desde los rayos X en realidad vienen de esa investigación, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, todos estos métodos de diagnóstico y también de terapia son muy fáciles de distinguir de una investigación encaminada a producir una bomba. En mi instituto es absolutamente imposible y ridículo pensar que se pueda fabricar una bomba, y así ocurre en muchísimos centros de investigación del mundo. José María. Incluso la investigación para la energía también es muy fácil, como he dicho antes, distinguirla cuando se quiere utilizar el átomo para producir energía o para producir una bomba. Muy sencillo. Pues José María Benlloch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos también un asunto pues tan desconocido para muchos y en una situación tan compleja. Un abrazo, gracias. Gracias. Señores, en